Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Gabriela Merlinski, en su libro Toda ecología es política, lo que postula es que el desastre que vivimos no es una fatalidad. El desastre ambiental es político. Bueno, lo acaba de algún modo decir, como ocurrió, como vieron en la calle, una activista ambiental, una joven que representaba a muchas y muchos por ahí, y ahora queremos profundizar un poco con Gabriela, que está por ahí hablando de su flamante libro. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días, un placer conversar contigo. Igual para nosotros también está Cruz Ruax. Queremos profundizar un poco acerca de este concepto tuyo tan claro, ¿no? No es fatalidad, es la política, ¿no? Claro, hay algo que yo digo, y lo decía el otro día cuando presentamos el libro, que lo que traen estos discursos tan potentes que escuchábamos recién es una lucha frontal contra una ontología de la separación que dice que por allá la naturaleza, por acá nosotros, y que no nos corresponde ocuparnos porque es una cuestión que ya van a resolver las clases dirigentes, los expertos. Y lo que está sucediendo en las calles es que los grupos movilizados se rebelan contra eso y dicen, no, es un asunto que nos compete a nosotros, es un asunto político porque la vida, el agua, las semillas, los alimentos están estrechamente relacionados con la reproducción de la vida. Se trata de la vida misma. Claro. Sí, esto invariablemente, si no nos ocupamos, nos lleva a esa precarización de la vida que vos citás, ¿no? En el libro. Sí, exactamente. En Argentina hubo un parteaguas que fueron los grandes conflictos que se dieron a comienzos de este cambio de milenio, ¿no? Esquel con el tema de la minería, que fue la primera vez que una comunidad pequeña se opuso a la instalación de un mega emprendimiento minero y logró frenarlo. Luego Gualeguaychú, recuerdas que era este conflicto por las plantas de celulosa, fue realmente el antecedente para que la Corte Suprema de Justicia interviniera con el tema del riachuelo, porque es un tema que tiene más de 100 años, sin embargo fue la politización de la cuestión ambiental lo que hizo o lo que creó las condiciones para que la Corte interviniera. Entonces es este ciclo de conflictos ambientales que tenemos en la Argentina lo que permite que se politice el ambiente. Uh-huh. Y también aparece la necesidad de dejar de proclamar todo eso que solemos proclamar desde la política o también desde las empresas privadas, ¿no? La idea de que todo tiene que ser verde, el pronunciamiento sobre ser sostenibles y demás. Si eso solo se queda en palabras, si se queda en palabras únicamente no vale, ¿no? Hay una distorsión que me gustaría compartir con ustedes, que descubrí esta semana de casualidad, pero es todos los días. En otra radio escuché el aviso de una compañía internacional que vende esos famosos insumos para el campo, que es otra cosa, no es otra cosa que los agroquímicos. Y el locutor tenía una música medio épica de fondo y leía un texto que proclamaba un crecimiento sostenible para todos, sin límites y sin fronteras, agregaba. ¿Quién puede seguir sosteniendo un crecimiento ilimitado en un planeta finito? Bueno, esa es una discusión que me apasiona porque es una discusión que ya tiene también algunos años. Tuvo que ver con la gran preocupación de las élites del mundo global en los años 70 del siglo pasado, en los famosos 70, de ver que efectivamente tenemos un problema de proporciones. Y ahí empezó una discusión sobre la relación entre el ambiente y el crecimiento económico. El libro pionero de la época es Meadows, ¿no? Límites del crecimiento. Después, bueno, estoy haciendo una síntesis para la radio de 2 minutos, de medio minuto. Vinieron las conferencias globales de medio ambiente, Estocolmo en adelante, y ahí apareció una palabrita que muchas veces nos entrampan, que es esta del desarrollo sustentable. Que, como dice Martínez Alier,
pero en su versión más potente tiene que ser dura, porque cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que hablar de la tasa de reposición de los recursos renovables y de que no nos podemos agotar los que no son renovables. O sea, tiene que implicar análisis fuertes de cómo entran y salen las cosas en un sistema, pero hay una apropiación de esto por parte de las empresas, porque las empresas entraron muy rápido en el debate, se metieron también en esas conferencias. Acordate que todo el tema del clima con los bonos de carbono permitió eso, y hoy en día muy fácil se pasa de desarrollo sustentable a crecimiento sustentable. Hay un economista ecológico que se llama Herman Daly que dice que crecimiento sustentable es autocontradictorio, es un oxímoron, porque no se puede crecer un subsistema como es el subsistema económico, que es una parte de algo más grande que es el planeta, la biosfera, no puede crecer indefinidamente sin colapsar el planeta. Entonces la palabra crecimiento sustentable, vayámoslo sabiendo, es autocontradictoria, como dice Daly, no sirve como prosa y es muy poco evocadora como poesía. No existe, no es posible. Gabriela Merlinsky es socióloga, investigadora del CONICET. Estamos hablando de todas estas cuestiones que nos animan, que nos interesan, y de su libro, Toda ecología es política. ¿Qué tal, Gabriela? Cruz te saluda. Hola, ¿cómo estás? Vos sabés que te escucho y ya el hecho de que nos lleves a pensar en lo que sucedía en los 70 y demás me gusta, porque quiere decir que estamos hablando en este momento desde una mirada integral atendiendo las discusiones que sucedían décadas atrás, cuando este tema cuando este tema no estaba en muchas agendas que hoy empieza a estar. Y es por eso que te pregunto, frente al relevamiento que has hecho en tu investigación, ¿estamos frente a una revolución de la producción de conocimiento en el activismo ambiental? Pareciera que cada vez son más y más las personas que acceden a información de calidad y empiezan a comprender la problemática. Sí, te contesto. Yo no soy de contestar así tan enfáticamente, porque como soy investigadora siempre busco como complejidades y matices, pero sí, efectivamente es un cambio brutal, que tan brutal es que llega a nuestros territorios también. De nuevo, los testimonios que escuchábamos hace un ratito marcan eso. Hay una convicción, hay una forma de hablar, de plantarse y de debatir, que no es solo discutir si faltan o no espacios verdes, que por supuesto es muy importante, no es que no lo sea, pero es una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, y eso está llegando a todos los territorios. Tiene que ver, como vos decís, con el acceso a la información. Todo el mundo hoy entra a Internet, pero tiene que ver también con muchos cambios en los formatos de acción colectiva. Cuando yo doy mis clases explico eso. Un cambio importante en los 90 en América Latina fue estas aperturas brutales de las economías, esta intensificación de los modelos agroexportadores. Eso genera conflictos en los territorios porque se avanza, las fronteras extractivas avanzan y van desplazando población o van dejando a la gente sin agua, sin fertilidad del suelo, etcétera. Ese es un punto. Pero hay otro punto que tiene que ver con la acción colectiva, con otras formas de movilización que reclaman consulta previa, que reclaman por políticas de conocimiento, que cuando no está la información la van a buscar, que hablan de acceso a la información. Entonces sí, eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día podemos dar debates muchísimo más interesantes. La cuestión es que la clase dirigente se ponga a la altura, ¿no? Porque los estamos dando en la radio, los estamos dando en las universidades, se está dando en las calles, pero eso no permea el debate político. Vos sabés que lo que mencionás, Gabriela, me hace pensar en el caso de donde sale esta declaración que vos mencionabas, de que le dan de comer muffin de soja transgénica a los chicos en Salta. Esto sucede en el marco de la movilización que se dio el miércoles 25 frente a no al acuerdo porcino con China. Y otra de las cosas bastante interesantes de esta campaña es que han creado, la coordinación de esta manifestación creó una audiencia pública, ¿no? Como no se las daba el Estado, la crearon ellos. Y ahí pareciera que también tenemos un avance en lo que sería la conquista de estos mecanismos de participación. Es verdad, sí. Ahí hay también elementos del orden de lo jurídico, porque nosotros tenemos una constitución que es del año 1994 que tiene todo el tema, tiene un capítulo importante ambiental, ¿no? El artículo 41, que es el derecho al ambiente sano, la idea de las leyes de presupuestos mínimos, y hay una apropiación de esas herramientas jurídicas por parte de los colectivos. Hay leyes como la de bosques o la de glaciares,
o en este momento la tan disputada ley de humedales, que surgieron de abajo para arriba, o sea, fueron iniciativas populares. Entonces sí, es un fenómeno notable, muy interesante, que además tiene implicancias enormes para pensar la democracia. En estos días, esta semana, se conoció en realidad es una iniciativa, una propuesta de uno de los ministros del gabinete, el ministro de Ambiente, que dijo: es necesario ya crear un ministerio de la transición, un ministerio de la transición justa, en todo caso, donde en cuya esfera se mueva la energía. Me parece que de algún modo también hace falta transparentar eso hacia la sociedad, ¿no? Porque esos ministerios han sido siempre ocupados por personas que tenían una mirada hacia lo extractivo, de lo que sea, carbón, petróleo y demás. Hay que mirar por ahí, hay que buscar por ahí, o también tu libro relata las diferentes luchas por el derecho al ambiente. ¿Cómo se potencian las organizaciones? ¿Es necesario que se trabaje más en conjunto, o vos sentís que está bien esto como viene funcionando hasta ahora? Mira, yo creo que la transición ecológica es un tema que tenemos que discutir todos. Ahí hay un poco copia también de otros países. En Europa está habiendo como foros que duran un año entero con organizaciones donde se llega a un acuerdo común sobre transición ecológica. Francia sucedió eso el año pasado y fue muy interesante porque participaron partidos verdes, ONG, organizaciones de base, universidades, pero son procesos largos que duran un año o dos. Decir que porque armamos un ministerio eso se resuelve, yo creo que no, porque además el Estado argentino tiene una historia fuerte de muchos cambios siempre en la composición, en la estructura, pasa una secretaría para acá, sube otra para allá, no se ese es el inicio, el problema es qué contenido se le da. Claro. Y lo que hemos visto estos años es que el Ministerio de Energía no participa nada de estas discusiones. Si no lo hace, pero tiene mucho poder, la pregunta es quién le va a arrebatar ese poder. Y ahí viene la segunda parte de la respuesta, que vos me preguntabas qué más se puede hacer. Bueno, la movilización social es clave, esto no se cambia sin movilización social. Es el ejemplo de todo el mundo, yo he leído mucho sobre conflictos en todo el mundo, en general en muchos temas, pero especialmente en los temas ambientales. Primero están los conflictos y después vienen las políticas públicas. Sin movilización no vienen, porque vivimos en sociedades capitalistas y los que acumulan renta no la ceden si otro no presiona. Y esto es un problema también de distribución de renta. Totalmente. Hasta que no se agote el petróleo nadie va a querer dejar de extraerlo, por ejemplo. Entonces vos tenés por un lado, vos me decís, bueno, el ministro dice Ministerio de Transición Ecológica, pero tenés todo el día, nos machacan con vaca muerta. Se sigue pensando que nos vamos a salvar con vaca muerta. Sí, una contradicción gigantesca. ¿Qué decías, claro, Cruz? Entonces hay que ir a ese punto, a discutir esas contradicciones, porque a nosotros, los investigadores, las organizaciones sociales, los comunicadores, comunicadoras, nos corresponde dar esa discusión. Gabriela, frente a tu investigación, porque bueno, también, qué sé yo, nos vas mencionando procesos o hechos que suceden en Francia, en otros países. Tu investigación, como mencionás, toma también en el libro sucesos o hechos de otros lados, de otros lugares, pero cuando te relacionás con lo que pasa y pasó en Argentina, ¿cómo caracterizarías, con lo que hayas investigado, cómo caracterizarías al movimiento ambiental argentino? Bueno, para mí ha desarrollado un ciclo extraordinario de crecimiento y de ganar contenido, que como dije, para mí el punto bisagra es Esquel, que es el año 2002, 2003, 2004. O sea, la gran salida de la crisis institucional, político-económica, sistémica del 2001 fue por la vía de las asambleas, las movilizaciones. Mucho de eso se desactivó, pero buena parte de eso pasó al ambiente, como canales comunicantes, ¿no? Y ahí ha habido distintos frentes de lucha, la minería, el agronegocio, bueno, ahí es muy importante toda la movilización de las madres del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, el cierre de la planta de Monsanto, este año que pasó y el actual, todo el debate sobre cerdos, pero también sobre trigo transgénico.
También hay una discusión urbana que tiene que ver con las torres, con el acceso a la costanera, etcétera. Entonces, como que se van cubriendo temas y hay 3 elementos que para mí son clave. El primero es que es una forma de ecologismo popular, no es un ambientalismo en abstracto, es un ambientalismo que conecta mucho con las condiciones de vida, ¿sí? La segunda es esto del conocimiento, porque hay muchas controversias en los temas ambientales, es complejísimo entrar en la discusión, porque hay que buscar elementos de prueba. Alguien dice contamina, el otro dice no contamina. Bueno, ¿dónde están los datos? Entonces, al calor de las movilizaciones se produce conocimiento, que es algo que hablábamos antes, ¿no? Y el tercer elemento era también algo que traían ustedes en las preguntas, que es esto del debate sobre la consulta previa, sobre las audiencias. Yo creo que son debates que profundizan la democracia que queremos, porque no puede pasar como pasa en Chubut, por ejemplo, que la gente se moviliza. Está clarísimo que Chubut no quiere la minería, pero hay acuerdos de cúpulas políticas que van a hacer todo, incluso corrupción, incluso ocultamiento de información, para imponerla. La pregunta de fondo es ¿qué democracia queremos? ¿Una democracia donde pase eso o queremos que realmente se tome en cuenta la voz, las decisiones, los intereses, las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas? Muchas gracias, Gabriela, por ayudarnos a pensar esta mañana. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Gabriela Merlinski es autora de Toda ecología es política, es socióloga, investigadora principal del CONICET y coordina el grupo de estudios ambientales en el Instituto Gino Germani. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.